la mañana con 42 minutos. Nos encontramos en una etapa complicada, porque pues sí, hay que reconocerlo de esa forma, en lo que se refiere al cambio climático. Desafortunadamente, pues estamos viendo cómo de alguna u otra forma hay ecosistemas que se están viendo muy dañados precisamente por el cambio climático. Hay quienes reconocen que sí, la situación no es buena y se está trabajando en ello, y hay quienes dicen que eso no existe, ¿no? El caso de Donald Trump, ¿no? En su momento como presidente de Estados Unidos llegó a decir que se trataba de un invento. La realidad es que hoy lo estamos viendo, ¿no? Ya no son esas épocas del año en donde sabíamos con exactitud cuándo iba a ser calor, cuándo iba a llover, cuándo iba a ser frío, ¿no? Ahora cuando esperamos el frío resulta que el sol está en su apogeo, cuando esperamos lluvias hay sequía, hay toda una modificación de ecosistemas. Pero ¿qué es lo que piensa la sociedad al respecto? ¿Cómo trabajar para poder sacar adelante este tema que de alguna u otra forma nos atañe a todos? Todos tenemos que participar para que esto mejore. Para hablar acerca del tema y del trabajo que hicieron de preguntarle a la ciudadanía, a la sociedad, de cómo ve lo que se está viviendo actualmente en tema ambiental. En la línea telefónica, yo le agradezco mucho, Javier López, socio director en Activa Consultores en Insights. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días. Pues sí, Pues mira, como bien dices, ¿te recuerdas las temperaturas extremas que acaban de ocurrir en Londres, sí. las sequías en el norte de nuestro país, lluvias torrenciales en muchos lados? Y esto efectivamente nos hace pensar qué está pasando en nuestro mundo. Por eso en Activa, Wendy, como bien mencionas, preguntamos a la gente qué tan involucrada está en este tema. Mira, yo por trabajo, no por placer, desafortunadamente tengo que estar ahorita en la Riviera Maya, y es impresionante la cantidad de sargazo que llega a estas playas, y no puedo creer que sea solamente por un ciclo natural. Algo está pasando en nuestro clima, pues que esta alga está reproduciéndose en mayor medida. Pero mira, Wendy, le preguntamos a la gente, ¿qué tan importante es o qué tanto consideran que es una amenaza el calentamiento global? Este estudio se hizo a nivel mundial, Wendy, y se está de alguna manera renovando la información en periodos cortos de tiempo por la importancia que tiene. 86% de la gente en el mundo piensa que el calentamiento global es una amenaza seria. En el caso de México, Wendy, este porcentaje sube a 90%, es decir, una proporción mayor en comparación con el resto del mundo. Este dato en México no se ha movido en los últimos años que hemos hecho este estudio. Esto quiere decir que hay una conciencia clara, al menos de 9 de cada 10 mexicanos, que el calentamiento global es un problema serio que hay que atender. La proporción de personas, Wendy, que en México consideran el calentamiento global como una seria amenaza, como te digo, es del 90%. México presenta valores similares a países como India, Tailandia y Colombia. A nivel mundial, China y Estados Unidos son quienes menos consideran el calentamiento global como una seria amenaza para la humanidad. Esto, evidentemente, pues, está muy asociado al discurso político, como bien mencionaste al principio, en donde, bueno, pues, Donald Trump decía que esto no existía, ¿no? O dice que esto Sí. no existe principalmente. Un tercio de los mexicanos, Wendy, consideran que aún no es demasiado tarde para frenar el cambio climático. Esta es una proporción menor que el 43% que lo opina a nivel mundial, por lo que es evidente que aquí pues sigue habiendo mayor optimismo que en muchos otros países del mundo para poder atacar el tema de manera seria. México, con 89% de menciones, Wendy, se posiciona por arriba de la media global y con valores similares a Italia, Serbia y Vietnam, por ejemplo, en cuanto a la proporción de personas que creen que sus acciones, o sea, que lo que tú personalmente puedes hacer, ayudaría a frenar el cambio climático. Esto, sin embargo, no es igual en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos solo un 25% cree que ellos como ciudadanos, los americanos como ciudadanos, tienen algún tipo de pueden incidir en el cambio climático. Es decir, hay mayor proporción de mexicanos que creen que podemos hacer algo y lo que hagamos, aunque sea mínimo, ayuda, contra pues las grandes economías y los grandes contaminadores del mundo como Estados Unidos y China, que piensan lo contrario, Wendy. Sí, Fíjate,
Fíjate qué interesante esto que mencionas, ¿no? Estamos sí en un país en donde estamos viendo, lo decía, daño a los ecosistemas por el tema del calentamiento global. Sin embargo, no tenemos un tema tan grave, ¿no? Como el que quizá están viviendo en China, ¿no? O en otros países. Y aún así, bueno, la gente está generando esa conciencia de que algo está mal y de que algo se debe de hacer. Estamos en la base de esta pirámide, ya hay un reconocimiento. Ahora, pues hay que trabajarlo, ¿no? Para que de alguna u otra forma, pues seguir luchando contra este calentamiento global, porque pues es nuestro país, nuestro mundo, aquí vivimos, aquí habitamos, ¿no? Si no cuidamos nuestra casa, pues no sé qué va a pasar. Así es, y fíjate, eso que dices es importante porque sí creo que hay una conciencia ciudadana en nuestro país de que esto puede revertirse y puede ser atacado. Pero para el 70% de los mexicanos, esto es algo que tiene que ser realizado conjuntamente por empresas, gobiernos y personas. Es decir, no se ve que sea algo que vaya a ser únicamente un esfuerzo unitario, es algo que se tiene que hacer en conjunto y en equipo como país. Y aquí, bueno, hay que entender también que la mayoría de las personas no cree que los gobiernos están realizando las acciones necesarias para hacerse cargo de este problema, Wendy. En el mundo solo un 44% considera que los gobiernos sí están realizando acciones para atacar el problema. En México, Wendy, este porcentaje disminuye. Solo el 30% opina que sí se están llevando a cabo por parte del gobierno las acciones necesarias. Es decir, hay una gran conciencia, pero solamente 3 de cada 10 piensan que vamos en el camino correcto en cuanto a políticas gubernamentales, políticas de Estado para revertir temas pues de deterioro ambiental, Wendy. Fíjate, el último dato que quiero platicarte, 66% de los mexicanos no está viendo el futuro de nuestro país en materia de energías limpias. Prácticamente solamente 3 piensan que estamos yendo en el camino correcto, teniendo energías limpias como nuestra fuente principal de energía, de materia energética, y esto parece ir en sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno, evidentemente, ¿no? Con temas de refinerías, cuando hablan de carbón, etcétera, pues la gente sí lo está percibiendo, sí está percibiendo que esto no va en el camino correcto. Wendy, hay muchos más datos en la encuesta, pero bueno, estos son los más importantes que quería platicar con ustedes. No, pues súper importantes, Javier. Yo creo que sí es necesario analizar esta encuesta que ustedes realizaron y tomar conciencia con relación a ella. Y no solamente, como tú bien dices, uno como ciudadano, porque quizá a veces son los menos los que saben que las cosas están mal. Y aun y cuando se trabaja desde la trinchera, ¿no? Desde cada una de sus trincheras, pues a veces sí se necesita, ¿no? Sumar manos para seguir pues combatiendo esta situación. ¿Dónde podemos encontrar esta encuesta, Javier? Y bueno, esta y tantas de las que ustedes han realizado con relación a diferentes temas. Sí, así es. Esta en específico la pueden localizar en www.mexicoactivasite.com. Ahí hay un blog y está la encuesta de cambio climático que además se hizo en muchos países, entonces la pueden consultar. Pero ahí mismo encuentran en el blog el resto de las encuestas que presentamos aquí en Imagen Wendy. Perfecto, pues Javier, como siempre, te agradezco mucho estas conversaciones tan importantes. Gracias. Gracias, buen día. Que tengas muy buen día, Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insights. Hacemos una